Amigos, hermanos, la presencia del Señor sea con ustedes hoy y cada uno de estos días de esta semana. En este momento voy a abrir la palabra del Señor para traer ese mensaje que Dios quiere traer a su corazón. Damos lectura ahí en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 19. Damos lectura a esta palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Amén. Soberano Dios, Señor, ayúdanos, Señor, a andar en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poner por obra tu palabra. Bendice, Señor, a cada hermano, cada persona que ha abierto su corazón, Señor, para escucharte a ti, escuchar su voz. Ayúdanos, Señor, a alinearnos con tus propósitos, con tus planes. Ayúdanos, Señor, a dejarnos guiar por ti, por tu palabra. Señor, ayúdanos a tener una renovación interior de espíritu, de mente, de alma, Señor. Haz tu obra poderosa en cada hermano, Señor, que escucha, como también en mí. Bendice este tiempo en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Invoco el nombre del Señor. Eso significa que estoy llamando, que la presencia del Dios Todopoderoso sea con nosotros, sea con usted ahí en su hogar. Y esta palabra del Señor esté trayendo refrigerio a su corazón. Sabemos que nuestro Dios es todopoderoso, es el Dios eterno. Vamos a hablar conforme a lo que está escrito en esta palabra. El fundamento de Dios está firme. Lo que implica la presencia del Señor, su palabra, todo lo que representa a Dios está firme. Su palabra es poderosa, permanece eternamente en los cielos. El Señor Jesucristo está obrando poderosamente en cada corazón porque Él fue a la cruz, murió y resucitó y viene otra vez. El fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. El Señor conoce a los suyos, conoce a aquellos que con sinceridad han abierto su corazón para recibirle, para rendirse enteramente al Señor. El Señor conoce a los suyos y también el Señor está haciendo una invitación: y apártese de iniquidad toda persona que invoque el nombre de Cristo. Todos aquellos que dependen del Señor, que han depositado su fe en el Señor. Dice aquí la palabra del Señor que debemos apartarnos de toda clase de iniquidad. Estamos todavía comenzando este año y es bueno definir algunas cosas y conceptos respecto a nuestra fe, respecto a lo que nosotros creemos, respecto a Dios, respecto a lo que Dios hace en cada uno de nosotros, lo que Él es. También respecto a Jesucristo el Señor, lo que significa este concepto cuando decimos Jesucristo es el Señor. Y esto debería significar lo mismo que los discípulos en su tiempo entendieron respecto a la proclamación que Jesucristo es el Señor. También deberíamos entender que la conversión y el arrepentimiento sigue vigente en nuestros días, y que la obediencia a Dios es totalmente necesaria, porque la obediencia siempre está unida a la fe, y la fe a la obediencia. Entonces avancemos en esto. Quisiera hablar sobre estas cosas, así que esté atento. Esto es fundamental, son cosas sencillas, pero son fundamentales para nuestra fe, para nuestro desarrollo cristiano, porque está escrito, lo que está escrito está. Partamos por ahí, por Dios, que es lo principal, aquel que nos creó, el Dios Todopoderoso. Entonces es necesario reencontrarnos con Dios cada día, volver a apreciar lo que es Dios. No nos formemos una idea extra bíblica de lo que es Dios. La Biblia indica, enseña completamente referente a lo que es el Dios Todopoderoso, aquel que se reveló a Moisés, aquel que se reveló a través de Jesús en los días cuando Jesús vino a esta tierra, aquel que se revela por el Espíritu Santo a cada persona que ha creído. El Dios Todopoderoso, este Dios es eterno. Entonces es necesario reencontrarnos con el Señor, redescubrir en la Biblia la presencia del Señor y lo que Él es.
lo que Dios dice también, lo que Dios hace, lo que hizo antes y lo que sigue haciendo hoy y lo que va a seguir haciendo en el futuro. Este Dios eterno, este es el Ser Supremo, creador de todas las cosas, que nos creó también a nosotros, es el Dios todopoderoso, creador, es un Dios justo, un Dios todopoderoso, un Dios santo, un Dios verdadero, un Dios todopoderoso y un Dios eterno. Él existe por sí mismo, Él es el Dios todopoderoso que ha enviado a su santo Hijo a vivir y a morir, pero al tercer día resucitó de entre los muertos. La Biblia nos revela a este Dios único, muestra cómo es Dios, cómo se relaciona Dios con sus criaturas, estando presente en todos los procesos de la vida humana. Este es un Dios personal, un Dios que se comunica, un Dios que quiere hablar, un Dios que está hablando todos los días a través de la palabra del Señor, un Dios que está hablando todos los días a través de la creación, un Dios que está hablando todos los días a través de la conciencia, un Dios que está hablando todos los días a través del Santo Espíritu de Dios que está tocando su corazón, y aquellos que han abierto su corazón, el Espíritu Santo ha venido a morar en su vida. Eso es lo que dice la Escritura respecto a este Dios único, el Dios todopoderoso, aquel que se revela a su vida, aquel que se da a conocer a su corazón. La Biblia revela a este Dios, como le dije anteriormente. Quizás no dimensionemos suficientemente la grandeza de nuestro Dios. Job, aquel hombre paciente, aquel hombre que fue justo, el justo Job, dice la Escritura, después de una gran prueba, que no se sabe cuánto tiempo él pasó en esta prueba, pero sin embargo tuvo paciencia pasando estas tribulaciones, estos dolores, pero sin embargo, después de pasar la prueba, él pudo decir: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces, no, la experiencia que nosotros tengamos con Dios, que no se trate de algo que hemos escuchado, sino una experiencia real con el Dios Todopoderoso. Saber que Dios responde la oración, saber que Dios está siempre a su lado, saber que Dios le escucha, que usted no está solamente a expensas de la suerte, porque el Dios Todopoderoso habita cerca suyo, y si ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, está con usted cada momento de su vida. En el Antiguo Testamento tenemos a Jacob en Peniel. Él vio cara a cara a Dios. Había vivido mucho tiempo en sus propios pensamientos. Había vivido a su manera, pero allí en Peniel Dios se le reveló tal cual es, y él pudo decir: he visto a Dios cara a cara. Después de una larga vigilia, se encontró con el Señor, y después de esa vigilia, de ese encuentro con el Señor, él pudo decir: he visto a Dios cara a cara. En la mañana, Jacob ya era una persona totalmente diferente. Cuando salió de esa experiencia, cojeaba. Hasta su parte física fue conmovida en esta experiencia con el Dios Todopoderoso. Dios le cambió interiormente. Fue otra persona a partir de esa experiencia en Peniel. Fue totalmente diferente. Dios hasta le cambió el nombre a llamarse a partir de ahí Israel. Entonces, esta es una experiencia que usted y yo podemos tener, conocer al Dios vivo, no solamente superficialmente, sino conocerle de verdad, saber que Él es real. Cada persona que tiene una experiencia con el Señor, en esto hay un antes y un después en esta experiencia. Jacob tuvo un antes y un después en la experiencia allí en Peniel, porque vio a Dios, lo entendió, lo pudo entender. Es necesario volcarnos hacia la Escritura, y ahí vamos a tener la convicción cómo es este Dios Todopoderoso. Fuera de la Escritura podemos tener cualquier otra idea de Dios, pero la Biblia nos muestra netamente cómo es este Dios Todopoderoso.
Por otra parte, también a veces nos acostumbramos a la realidad de Dios. A veces tenemos una idea muy superficial de Dios y nos acostumbramos a esa superficialidad, pero es necesario conocer más íntimamente a Dios. A veces nos acostumbramos tanto a una idea superficial de Dios que perdemos incluso la reverencia. Es necesario saber que este Dios es poderoso, que este Dios es santo, que este Dios es soberano, y ante un rey, ante un soberano, hay que andar con reverencia, especialmente con este soberano que es creador de todas las cosas, que tiene todo el poder y que es santo y justo y todopoderoso. Entonces se le pierde el respeto a veces a Dios. No hay reverencia por lo santo. En alguna oportunidad también vemos ahí en el Antiguo Testamento cuando Dios se revela igual a Moisés allí en Madián. El Señor en algún momento le dice: detente, Moisés. Sácate el calzado de tu pie, porque este lugar es santo. Es necesario tener reverencia a este Dios todopoderoso. De repente usamos el nombre de Dios en vano. Eso no puede ser. El Dios todopoderoso tiene un nombre que es sobre todo nombre. Por tanto, debemos temblar delante de su presencia. Jamás utilizar a Dios como testigo de alguna cosa que nosotros sabemos que no es verdad. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Debemos respetar a este Dios todopoderoso. Dios le dijo a Moisés: detente ahí, saca el calzado de tu pie, porque el lugar donde estás, tierra santa es. Dios tiene que tratar con cada uno de nosotros para que no nos juguemos con su presencia, para que no nos juguemos con su gloria. Dios es todopoderoso. Dios es nuestro Dios, el único Dios verdadero. Isaías también, ahí estamos hablando todavía de personajes del Antiguo Testamento. Isaías también tuvo una experiencia con la presencia del Señor y con la santidad de Dios. Era abrumadora la presencia del Señor en ese instante. Un ambiente espiritual tremendo, cargado de la presencia del Señor, de la presencia manifiesta. Esa presencia que se siente, que se percibe, es la presencia manifiesta de Dios. Ahí estaba Isaías delante de la presencia del Señor, y era tan manifiesta, tan abrumadora la presencia del Señor, que él clamó y dijo: ay de mí, que soy muerto. Y un serafín, dice la Escritura, que tomó un carbón ardiente y purificó los labios del profeta. Aquellas personas que en el Antiguo Testamento tenían alguna experiencia con el Señor, sentían temor porque sabían que eran pecadores, y al estar expuestos a la santidad de Dios se podían morir, porque ya había ocurrido antes que personas que no estaban en condiciones delante de Dios y habían tenido una experiencia con Dios habían muerto. Por eso Isaías, consciente de esto, dice: cuando ve a Dios, cuando ve la presencia del Señor, cuando siente ángeles que proclaman la santidad de Dios, él dice: soy muerto. Por tanto, estaba muy temeroso, y dice que un serafín vino, sacó fuego del altar de Dios y purificó sus labios con un carbón ardiente. Es necesario que el Señor también purifique nuestros labios para hablar siempre verdad. Que el Señor purifique nuestros labios para apartarnos de toda iniquidad, de palabras, de pensamientos y de hechos. Es necesario que el Señor purifique nuestro corazón. Por tanto, Jesús murió en la cruz, y la sangre de que Jesucristo tiene poder y validez hasta que Jesús venga. Si alguien siente que está alejado de Dios, es bueno arreglar las cuentas con este Dios todopoderoso y pedir perdón, humillarse delante del Señor y buscar la presencia del Señor con oración, con humillación delante de la presencia del Dios eterno. Por tanto, es necesario buscar a Dios. Ahí estaba Isaías temblando delante de la presencia del Señor. Un querubín, un ángel, vino, tomó un carbón ardiente y purificó los labios del profeta. El Señor purifique nuestros corazones, purifique nuestras vidas,
y limpie nuestras vidas también con la sangre de Cristo. Este Dios al cual servimos es asombrosamente santo. Es un Dios santo, un Dios justo, lleno de justicia. Ahora Dios se está revelando como nuestro Salvador, pero en algún tiempo se va a revelar como el juez sobre toda la tierra. Es necesario que usted le conozca ahora como su Señor y Salvador, para que cuando estemos delante de su presencia seamos recibidos en su gloria. Entonces este Dios al cual servimos es un Dios santo. Y el servicio a este Dios todopoderoso demanda reverencia delante del Señor, respeto a su nombre, respeto a todo lo que implica Dios, respeto a lo que dice la Escritura. Demanda también obediencia el ser cristiano. Y demanda también santidad, porque Dios quiere traspasar esa santidad que hay en Él, en nosotros. El Señor con su Espíritu Santo y con su palabra nos va moldeando, asemejándonos a su Santo Hijo Jesús. A veces nos acostumbramos a Dios y perdemos la capacidad de asombrarnos con lo que Dios hace, con lo que Dios es y todo lo que Él hace. El rey David nos da un ejemplo ahí en el Salmo 139. David no había perdido el sentido de asombro por Dios. Dios lo había colocado en una posición de rey, pero a él no se le fueron los humos a la cabeza. No perdió nunca esta capacidad de asombrarse cómo Dios le tuvo en misericordia y lo colocó en esa posición. Si usted ha logrado una posición en la vida, sepa que Dios lo ha posicionado ahí. Y viva para la gloria del Señor y sea agradecido con Dios, con todo lo que Dios ha hecho con usted y le ha sustentado. Entonces, el rey David no había perdido este sentido de asombro, de asombrarse por aquellas cosas que Dios hace en él o hace en cada uno de nosotros ahora. Él dijo, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Salmo 139. Maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Recuperemos esta capacidad de asombrarnos cuando el Señor responde una oración, de asombrarnos cuando Dios está ahí en medio de la prueba, asombrarnos porque el Señor cada día nos da una nueva oportunidad de vivir, asombrarnos porque Dios está ahí con su hogar, con su vida, porque le ha sostenido. Estamos en medio de una pandemia que está diezmando a la humanidad, pero sin embargo todavía usted tiene una oportunidad para escuchar la palabra de Dios, una oportunidad para vivir, una oportunidad para ver a los suyos. Todavía está aquí. Es motivo para agradecerle a Dios que nos da la capacidad de respirar. También es necesario y oportuno en este momento apuntar a eso que nosotros debemos echar una mirada respecto a cómo vivieron los discípulos en el pasado, cómo creyeron, en qué creyeron, cuáles fueron sus convicciones y que esas convicciones que ellos tuvieron todavía tendrían que estar en nosotros. Por tanto, es necesario replantearse, volver a echar una mirada a la Escritura y ver si la experiencia de ayer es la misma que nosotros tenemos hoy. Si la convicción que aquellos discípulos tuvieron, todavía yo la tengo en mi corazón. Y que el concepto de Dios y de lo que Él hace no se haya debilitado en mi vida. Porque la idea es que lo que significó antes, todavía signifique hoy lo mismo. Si antes existió la palabra conversión, ¿qué significaba eso? Eso que significó antes tiene que ser lo mismo hoy. Los primeros discípulos tenían una declaración al saludar
era más que una declaración, era una vivencia que ellos tenían. Ellos siempre decían, Jesucristo es el Señor. Si Jesucristo es mi Señor, indica que Él es mi autoridad suprema. Cuando nosotros decimos Jesucristo es el Señor, que no sea solamente una declaración de fe, sino una experiencia diaria, una experiencia con el Dios vivo. Por tanto, los discípulos de aquel tiempo lo tenían absolutamente claro. No era solamente una declaración de fe, era una convicción del corazón. Ellos creían en esto y sabían lo que significaba declarar que Jesucristo es el Señor. Esto los ponía contra la sociedad, porque la sociedad había establecido que César, el rey, el gobernador de Roma, era el Señor. Los cristianos decían, no, Jesucristo es el Señor. Y ahí se armaba una confrontación de poderes, y los creyentes declaraban, no importa que fueran presos o que murieran, ellos declaraban que Jesucristo era el Señor. Pero no era solamente una declaración de fe, era una experiencia de vida. Veamos eso entonces. Los primeros discípulos decían, Jesucristo es el Señor. Sí, Jesucristo es mi Señor. Eso significa que Él es mi autoridad suprema. Y debo someterme a Él en obediencia en todo lo que Él diga en la Escritura. Él dijo que nosotros hiciéramos todas aquellas cosas que Él enseñó. Que vivamos conforme a la palabra que Él ha enseñado. Entonces, sí creo que Jesucristo es el Señor. Debo someterme en obediencia a lo que Él diga. Luego me rindo a su poder y majestad. Jesucristo es el Señor. Eso significa que Él es Rey, es soberano, es el Señor. Me postro a Él y reconozco como mi Señor y guía y mi Salvador. Y deposito en Él toda mi fe, toda mi confianza en Él y todo lo que soy, me rindo al Señor. Por tanto, cuando se escuchan esos himnos antiguos que dicen, yo me rindo a Él, cuando se escuchan esas palabras que están escritas en la Biblia, esas tienen plena validez en este día. Así que por tanto digo que Jesucristo es el Señor del universo. Jesucristo es el Señor de este país. Aunque los políticos digan lo contrario, aquí hay un gobernante que está gobernando toda la esfera espiritual, y ese es Jesús. Contra todo poder de las tinieblas, Jesucristo es el Señor. Contra todo poder contrario a Cristo, Jesucristo es el Señor. Y esto indica que nos sometemos a Él, que nuestra confianza está depositada en el Señor. Y todo lo que soy le pertenece a Cristo. Mi familia, mis hijos, todo lo que tengo le pertenece al Señor. Todo debe estar sometido a su señorío, entregarle nuestra vida para que Él sea nuestro Señor, nuestro Dios. De tal forma que decir ahora, en este tiempo, Jesucristo es el Señor, no sea solamente una declaración de fe. Que no sea solamente una declaración de fe cuando decimos, ahora te recibo como mi Señor y Salvador. No solamente eso, sino una experiencia, una vivencia, de tal manera que decir que Jesucristo sea el Señor no es solamente una declaración de fe, sino una convicción en el corazón. Que se cree, que se vive y se pone en práctica y se aplica en todas las áreas de nuestra vida. Si Jesucristo es el Señor, me voy a someter a lo que dice su palabra. Si creo que Jesucristo es el Señor, voy a amar y respetar al prójimo. Si creo que Jesucristo es el Señor, voy a amar a la familia, porque Jesús está ahí en la familia. Y me voy a unir en torno a Jesús. Y me voy a unir en torno a lo que Él ha establecido. Entonces, Jesucristo es el Señor. Esto se aplica a todas las áreas de su vida.
Luego debemos entender que la vida cristiana se vive a la manera de Dios. Estoy hablando de algunas cosas, voy a hablar de la conversión y de todas estas cosas que son muy sencillas dentro del Evangelio, mas son elementales, son importantísimas y son esenciales, que nosotros no podemos perder vitalidad en esto que es fundamental. Como ser Jesucristo es el Señor, es algo fundamental en estos días, pero también esto de la conversión es algo fundamental. Debemos entender que la vida cristiana se vive de una sola manera y se vive a la manera de Dios, no a la manera nuestra. Quizás alguien dice yo soy cristiano, pero vive como él quiere vivir. La Biblia nos da el trazado cómo vivir una vida cristiana. La vida enfocada en Dios, la vida que cree en el Dios eterno, se vive en la fe del Hijo de Dios. Implica renuncia a todas aquellas cosas que nos apartaban de Dios. Implica rendición completa, totalmente rendido a este Dios que es Rey, que es el Señor. Y también implica empaparnos de la santidad de Dios, de la palabra del Señor que nos va perfeccionando, de la presencia del Espíritu Santo que va plasmando en nuestro corazón el carácter de Dios. Eso es la santidad, el carácter de Dios plasmado, no por nuestra fuerza, sino por el poder del Espíritu Santo. Cuando hablamos de la conversión, en la Biblia se ve que cuando alguien se convertía había un antes y un después en la vida de esa persona. Por tanto, ahora la conversión a Cristo marca un antes y un después en la vida de ese creyente. Tiene que ser una persona que ha sido totalmente transformado por el poder de Dios. Así que lo normal es que si alguien se ha convertido a Cristo, hay un antes y un después en la experiencia de vida de esa persona. La conversión marca un antes y un después en la vida cristiana. Y el arrepentimiento no es opcional. El arrepentimiento es un mandamiento de parte de Dios. El apóstol Pablo lo enfatizó allí en Hechos capítulo 17, cuando dijo: Dios ahora manda a todos los hombres que en todo lugar se arrepientan. Estos conceptos que son básicos, pero que son elementales, que son esenciales en la vida cristiana, como el creer que Jesucristo es el Señor, que la obediencia, la conversión, el arrepentimiento tiene que significar lo mismo que significó en el pasado. Entonces, por tanto, la conversión marca un antes y un después en la experiencia de un hombre o de una mujer. La conversión. Y el arrepentimiento no es opcional. Dios manda que todos se arrepientan para que crean en Jesucristo, su santo Hijo. Luego dice la Biblia: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Así que si alguien viene a Cristo y viene con una terrible depresión, viene con problemas psicológicos y mentales, Dios le va a sanar, le va a restaurar. Porque va a haber refrigerio de parte de Dios. El saber que sus pecados han sido perdonados. Viene una paz que usted no la puede entender, porque el amor de Dios llena el corazón del ser humano. Luego, en cuanto a la salvación, Dios da una salvación a cada persona que ha creído en Jesús. La salvación eterna es un regalo de parte de Dios en Cristo Jesús, por la gracia y por medio de la fe. Viene de Dios. Es un regalo para usted y para mí. Dios nos salva, Dios nos perdona solamente creyendo en Jesucristo el Señor.
Pero a partir de ese instante que usted recibió la salvación después de haberse convertido a Cristo, este regalo de Dios usted tiene que cuidarlo. Cuando a usted le hacen un regalo valioso, no lo deja por ahí en cualquier parte. Lo cuida, lo valora. Respecto a la salvación, dice la Biblia que nosotros debemos cuidar esta salvación tan grande. Y lo voy a decir de esta manera: la salvación eterna es un regalo de Dios en Cristo y es por gracia y por medio de la fe. Pero implica también obediencia y temor a Dios. Es necesario de nuestra parte cuidar esta salvación tan grande, no sea que nos deslicemos, dice la Escritura. El escritor bíblico ahí en Hebreos dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos esta salvación tan grande? Así que es un regalo de Dios, una salvación que está asegurada en Cristo, pero yo y usted debemos cuidar esta salvación. Si vivimos, podemos nosotros alejarnos de Dios y perder esta bendición tan enorme que es la salvación eterna. Luego, en cuanto a la fe y las obras, dice la Escritura que la fe sin obras es muerta. La fe sin obediencia no es fe. Y la fe bíblica está unida al mandamiento de Dios. La fe sin obediencia no es fe bíblica. La obediencia es la clave para que la fe sea fe verdadera. Siempre está unida la fe a la obediencia, porque así glorificamos a Dios. Por la fe nos acercamos a Dios y con la obediencia glorificamos a Dios con nuestra vida. Cuando Dios llama a alguien a su servicio, esto tampoco es opcional. Dios llama a alguien y la persona debería obedecer al llamado de Dios. Cuando Dios llama, cuando Dios le dice a alguien: ven, sígueme, es una orden y no deja opción. Por tanto, quisiera que esta palabra del Señor se entendiera de tal manera que creemos en Dios, pero queremos apreciarlo más todavía. ¿Cómo es Dios? ¿Qué es lo que está haciendo? Nunca perder esta sensación de asombro, de asombrarnos cuando Dios contesta la oración. Nunca perder este sentido de asombrarnos por las maravillas que Dios hace en su vida. No perder tampoco el sentido de lo que significó la experiencia con Dios en el principio. Lo que significó la conversión, lo que significó el arrepentimiento, lo que significa la salvación y lo que significa una experiencia plena con el Dios Todopoderoso. Quisiera que estas palabras que están escritas en la Biblia se impregnen nuestro corazón. El Señor bendiga a cada hermano, cada amigo que está expuesto a la Escritura. Les invito a buscar allí a Dios, buscar la revelación del Dios Todopoderoso. El Señor bendiga a cada amigo, cada hermano, aquellos que son cristianos y aquellos que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Vivan conforme a la palabra de Dios. Entréguenle todo a Dios, ríndanse a Él completamente. Aquellos que están escuchando la palabra de Dios y todavía no tienen una experiencia con Dios, yo les digo que es la mayor experiencia que usted puede tener. Por tanto, es la mejor decisión que usted haya podido tener en la vida, recibir a Cristo como su Señor y Salvador. El Señor bendiga a cada amigo, cada hermano que escucha esta palabra del Señor. Amén. Soberano Dios, tú eres nuestro Padre. Te ruego, Señor, que estés bendiciendo cada vida que se abre a recibir tu palabra, oh Dios.
Señor, tu palabra permanece eternamente en los cielos. Nos aferramos a tus conceptos, nos aferramos a tu palabra. Aquello que se escribió antes es una realidad hoy, Señor. Nos aferramos a ti, tú eres real, no te vemos, pero tú estás aquí, oh Dios. Señor, te entrego mi corazón y mi vida, Señor, para tu gloria y honra. Bendice el hogar de nuestros hermanos, bendice a aquellas personas que se han dado el tiempo para escuchar lo que tú dices a sus vidas. Bendíceles en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Al Señor sea toda la gloria y honra por siempre. Amén. El Señor les bendiga, amigos, hermanos.